Nuestro tema a exponer será Western Blot. Nuestro equipo está integrado por Montserrat Morales, Dilani Ávila, Carlos Robles y Rodrigo Serrano. A continuación vamos a proceder a explicar en qué consiste esta técnica. La inmunotransferencia, también llamado Western blot, proporciona información sobre la identidad, tamaño y la cantidad de proteínas. Esta información es útil para muchas aplicaciones, incluyendo el diagnóstico de enfermedades, la agricultura y la investigación biomédica. El Western blot fue desarrollado en el laboratorio de George Stark en la Universidad de Stanford. El nombre Western, que viene del inglés occidental, le fue dado por Neil Burnett y consiste en un juego de palabras con una técnica análoga pero que se usa de el Sutter blot, que en este caso se debe su nombre a su descubridor Edwin Sutter. La detección de ARN se denomina no-reblooding. Así que podemos determinar que si se trata de proteínas, la técnica se llama Western blot, que utiliza anticuerpos marcados con radioactividad para identificar cuál es la banda que presenta la proteína que nos interesa localizar. La técnica de inmunotransferencia o Western blot es un sistema rápido y muy sensible para la detección y caracterización de proteínas que se basa en la especificidad de reconocimiento entre antígeno y anticuerpo. Los antígenos que se han transferido a la membrana son reconocidos por anticuerpos monoclonales o policlonales específicos de ellos. Este método emplea anticuerpos para identificar proteínas específicas de interés en mezclas de proteínas complejas, tales como extratos de células. Debido a su precisión, el Western blot se utiliza como prueba de confirmación de diagnóstico para el VIH y encefalopatía espongiforme bovina, o más bien conocida como enfermedad de las vacas locas. Western blot se utiliza rutinariamente para ayudar a entender cómo las nuevas drogas modifican la estructura y función de proteínas, para cuantificar sus niveles de expresión y para determinar si han sido objeto de modificaciones genéticas o posteriores a la traducción. En la biotecnología y la investigación farmacológica, los fármacos candidatos son evaluados, utilizados el Western blot para determinar sus efectos sobre la proteína mediada por vías de señalización dentro de las células. Por ejemplo, las muestras tratadas con fármacos diseñados para bloquear la fosforilación en la enfermedad de Alzheimer son entonces borrados y se sondaron con un anticuerpo específico para las proteínas fosforilados, para determinar si el tratamiento redujo sus niveles de fosforilación de proteínas. Este método infalible identifica categóricamente proteínas de interés en base a dos características distintivas: el peso molecular y la unión del anticuerpo de especificidad. El sitio de unión se le llama epítopo. El primer paso de todo Western blot es la separación de las macromoléculas mediante geles de electroforesis. Después de la electroforesis, las macromoléculas ya separadas en función de su diferente peso molecular se transfieren a una segunda matriz, generalmente una membrana de nitrocelulosa o PVDF. Posteriormente se bloquea la membrana para evitar la unión inespecífica a su superficie de los anticuerpos que se van a utilizar para la detección de la proteína de interés. En el siguiente paso, se une a dicha proteína transferida un anticuerpo específico marcado con una enzima y finalmente se añade un sustrato apropiado para dicha enzima, con lo que se produce un producto detectable como, por ejemplo, un precipitado cromogénico o fluorogénico en la membrana.
Después de la transferencia y antes de realizar el Western blot propiamente dicho, es aconsejable teñir la membrana reversiblemente para comprobar la eficacia de la transferencia, aunque se podría teñir el gel para comprobar que no quedan proteínas en el mismo. Esto no aseguraría que se ha producido la unión de las proteínas a la membrana. El rojo Ponceu es el activo más utilizado para que la tinción sea reversible de las proteínas a una membrana, fácilmente eliminable, que provee bastante información aunque tiene el inconveniente de que su sensibilidad es limitada. Las membranas más utilizadas son la de PVDF, que es fluoruro de polivideno, que son hidrófugas, por lo que es muy importante sumergirlas en metanol y después en agua y otra vez en metanol, 5 minutos cada una de las inmersiones, y por ese orden para posteriormente tenerlas 15 minutos sumergidas en tapón de transferencia a una temperatura de 4 grados centígrados. Estas membranas tienen la ventaja frente a otras nitrocelulosa o nylon de una alta capacidad para unir biomoléculas, además de que son más manejables y permiten una amplia gama de tinciones reversibles y métodos de detección. La membrana se mantiene unos minutos en la solución y a continuación se destiñe en agua destilada, lo que permite visualizar los marcadores de peso molecular y cada uno de los carriles transferidos. Se puede marcar la membrana con lápiz antes de proceder al desteñido total de la membrana con agua, lo cual es necesario para continuar el proceso de la membrana. El bloqueo de las membranas de PVDF se suele utilizar como disolvente para la solución de bloqueo tapón de lavado TTBS, Twin 20 en TBS. Preparación. Consiste en la extracción de las proteínas de las muestras biológicas mediante la alteración mecánica o química. Los materiales de partida incluyen plantas, tejidos animales, células cultivadas, levaduras o bacterias. La alteración mecánica de un homogeneizador disgrega los tejidos. Procesos adicionales logran la fragmentación subcelular. Se usan tampones contenidos detergentes para la lisis. Las células pueden lisarse por uno de estos métodos mecánicos. También pueden usarse detergentes, sales o tampones que favorezcan la lisis y solubilicen las proteínas. A veces añaden inhibidores de proteasas y fosfatasas, que evitan la digestión por las enzimas celulares, de las proteínas y de las fosfolipinas, respectivamente. El método elegido dependerá del tipo de muestra de partida, de la localización subcelular de la proteína y de las condiciones óptimas que requiere el anticuerpo para reconocer el epítopo proteico. En la siguiente tabla se muestran los métodos mecánicos que habitualmente se utilizan en la extracción de proteínas para inmunotransferencia. El método con la licuadora consiste en triturar las muestras por medio de cuchillas rotatorias. Se utiliza para gran cantidad de tejido. El método de homogeneizador DONT consiste en un tubo de vidrio que corta las células. Se utiliza en las células tisulares. Es útil en protocolos de enriquecimiento de proteínas mitocondriales o nucleares. El método de homogeneizador de ultrasonidos consiste en ondas de sonido emitidas para romper las membranas celulares. Se utiliza en tejidos y bacterias. El método de pulverización de nitrógeno líquido consiste en pulverizar las muestras. Se utiliza en tejido animal y no vegetal. El método de perlas de vidrio consiste en la ruptura celular, que se produce por la agitación de las perlas de vidrio, y se utiliza en levaduras. Ya. La estructura química de los detergentes permite romper las membranas celulares y solubilizar las proteínas. Estas sustancias tienen una parte polar y otra no polar.
y se pueden clasificar según las características del grupo polar. En 2. Iónicas, si el grupo polar tiene carga positiva o negativa, y en no iónicas, si no poseen carga. Existen diferentes tipos. Por ejemplo, nativa, que consiste en un detergente suave no iónico. Citoplasmáticos, que son solubles, que son tris-cloruro de hidrógeno. Citoplasmático, que está unido al citoesqueleto, tris-tritón. Membrana mitocondrial o nuclear. RIPA, múltiples detergentes, Tritón X100. Lisado total de La elección de la sustancia detergente depende en parte de la localización dentro de la célula, la proteína y de la proteína de interés citoplasmática, unida a la membrana dentro de los orgánulos celulares, como el núcleo y las mitocondrias. La estructura química de los detergentes permite romper las membranas celulares y solubilizar las proteínas. Estas sustancias tienen una parte polar y otra no polar, y se pueden clasificar según las características del grupo polar. Con la ruptura celular se liberan enzimas proteasas que pueden degradar la proteína de interés. Por tanto, es importante evitar durante la preparación de la muestra cualquier actividad proteásica. Evitar excesivos ciclos de congelación o descongelación. Trabajar rápido y mantener las muestras en frío durante el proceso. Añadir inhibidores de la proteasa en el tapón de lisis. Electroforesis. Las proteínas en el extracto se separan de acuerdo a su tamaño mediante la electroforesis. Se prepara un gel de acrilamida, bisacrilamida. ¿Cómo funciona esto? A continuación explicaré. Se añade un colorante de carga, así la variación de la muestra se puede monitorizar. Posteriormente se utiliza una pipeta para cargar las muestras en los pocillos del gel. El gel se coloca dentro de un tanque de electroforesis lleno de tampón, que conducirá la corriente. Las proteínas con carga negativa migran desde el lado del ánodo, o sea, desde negativo a positivo. Una fuente de alimentación proporciona el voltaje. La electroforesis en gel, más frecuente y conocida también como S10-PAGE, hace uso del gel de poliacrilamida y de tampón con dodeoxisulfato, también conocido como S10. Este método convenientemente rápido, económico a nivel de muestra, pues se requieren solamente cantidades en orden de microgramos por. En esta técnica las proteínas sufren un tratamiento por agentes reductores que provocan la pérdida de la estructura secundaria y terciaria y también mantienen los péptidos en este estado desnaturalizado. De este modo, la estructura tridimensional de las proteínas no influye en la electroforesis y puede separarse únicamente en función del tamaño. Una vez que se tienen las muestras de proteína, se pueden conservar congeladas, teniendo cuidado en evitar ciclos repetitivos de congelación y descongelación. Alternativamente, se pueden utilizar inmediatamente, combinándolos con un tampón de carga y cargar la muestra en un gel de electroforesis. Los componentes del tampón de carga varían. Esto depende de las condiciones deseadas. Los ingredientes típicos de un tampón de carga para detectar proteínas de bajas condiciones, desnaturalizantes y reductoras, se describen en la siguiente tabla. No se utilizarán ni S10, mercaptoteanol o diotreiterol. Si se necesitan condiciones no desnaturalizantes o no reductoras. Previamente a la carga del gel, las muestras se someten en una incubación a 95 grados centígrados durante un periodo de tiempo no mayor de 5 a 10 minutos. Esto es para asegurar la desnaturalización o reducción total. En condiciones que no desnaturalizantes o no reductoras, esta incubación no es necesaria.
Tabla número 5. Componentes del tampón de carga. ¿De qué se compone ese tampón? Básicamente se compone de reactivos. El primero que vamos a mencionar es el glicerol. Este es muy importante pues aporta la viscosidad y densidad que se necesita para arrastrar la muestra al fondo del pocillo y evitar que se extienda a los pocillos adyacentes. El siguiente reactivo es azul de brometanol, molécula de colorante pequeña. Da color a la muestra para ayudar a la carga. Migra por delante de las proteínas de modo que se puede hacer un seguimiento del movimiento de las muestras en el gel. El S10, detergente desnaturalizante. Colo hidrofóbica que rodea la esqueleta peptídica. Unión a la proteína de forma regular. Aporta carga negativa de forma proporcional al tamaño de la proteína. Evita las interacciones hidrofóbicas y rompe los enlaces de hidrógeno. Destruye la estructura secundaria y terciaria y lineal de la proteína. El beta. ¿Qué es esto? Es un agente reductor. Evita la oxidación de las cisteínas. Complementa la alineación de la proteína al romper los puentes de disulfuro. PON. Trispepsi. Mantiene el pH adecuado. Transferencia electroforética a una membrana. Las proteínas son transferidas electroforéticamente a un soporte rígido o también conocido como de membrana, donde quedan inmovilizadas. Esta se basa en la movilidad electroforética de las proteínas para transferirlas desde el gel hasta la membrana e implica poner en contacto directo el gel de poliacridamida con las proteínas con la membrana de nitrocelulosa o de cualquier otro material adecuado para la unión de las mismas, formando un sándwich entre dos electrodos sumergidos en una solución conductora. Cuando se aplica un campo eléctrico, las proteínas migran fuera del gel de poliacridamida hacia la superficie de la membrana, donde quedan fuertemente adheridas, por lo que la membrana resultante es una copia exacta del patrón de proteínas que se tenía en el gel de poliacridamida. Para que las proteínas sean accesibles a la detección por anticuerpos, se las transfiere desde el gel de poliacrilamida a una membrana de nitrocelulosa o de PVDF. Hay tres métodos para transferir proteínas a las membranas: transferencia al vacío, transferencia por difusión y electrotransferencia. Transferencia al vacío. En esta técnica se añade el poder de succión de una bomba conectada a un sistema de secado de plancha de gel, el cual lleva las proteínas desde el gel hasta la superficie de la membrana de nitrocelulosa. Este método es válido tanto para proteínas de alto como de bajo peso molecular. Transferencia por difusión. Es la transferencia por difusión simple. Se ponen en contacto las superficies del gel electroforético y de la membrana, y sobre esta se dispone un taco de papeles de filtro, con el fin de facilitar el proceso. Puede ponerse encima una placa de vidrio y un objeto pesado. Este montaje se coloca sobre un tapón que ascenderá por capilaridad hacia el papel de filtro, arrastrando consigo las proteínas. Al llegar a la membrana, quedarán retenidas en ella. Este protocolo no está muy extendido actualmente, puesto que la cantidad de proteína transferida a la membrana es muy baja, mucho menor que con la electrotransferencia. Sin embargo, ha ganado cierta popularidad por una modificación que permite obtener múltiples transferencias de un gel, permitiendo de esta forma realizar
varias pruebas sobre geles virtualmente idénticos. Esta modificación es viable cuando no es necesaria una transferencia cuantitativa de proteína. Electrotransferencia. Este método se basa en una corriente eléctrica y un tampón de transferencia para llevar las proteínas desde el gel hacia la membrana. Para ello, se apilan en el orden descrito los siguientes elementos: de polo negativo o ánodo al polo positivo o cátodo. Esponja, varios papeles de filtros empapados en buffer de transferencia, gel, membrana, más papeles de filtros empapados y otra esponja. Este montaje, llamado coloquialmente sándwich, se dispone en el sistema de transferencia y se aplica una corriente eléctrica de magnitud acorde a los materiales empleados al tiempo disponible. Las proteínas del gel se desplazan hacia el polo positivo y quedan atrapadas por la membrana. Tras la transferencia se suele proceder a la tinción del gel de Comazine Brilliant Blue, un colorante de proteínas, para comprobar que en efecto una parte importante del material proteico ha pasado a la membrana. La electrotransferencia es hoy en día la técnica de transferencia más usada gracias a la velocidad del proceso y al elevado porcentaje de proteína que se transfiere, especialmente en comparación con las otras técnicas. Las membranas que se emplean en el Western blot se caracterizan por su capacidad de unir proteínas de forma inespecífica, es decir, se adhieren a todas las proteínas con idéntica afinidad. Las membranas de nitrocelulosa son más baratas que las de PVDF, aunque son también más frágiles, tienden a tornarse quebradizas cuando se secan y no pueden ser sometidas a varias pruebas consecutivas. Bloqueo de la membrana. Para prevenir una unión inespecífica de los anticuerpos a otras proteínas, las membranas con el riesgo asociado de tener un elevado background o falsos positivos. Las dos soluciones de bloqueo que son compatibles con casi cualquier sistema de acción son las soluciones de leche desnatada y las soluciones de albúmina sérica bovina, BSA. También se recomienda el bloqueo de Twin 20 si hay demasiado background. Sin embargo, es conveniente usar cuidado los detergentes no iónicos como Twin 20, pues pueden hibridación del anticuerpo. La membrana con las proteínas inmovilizadas debe tratarse para bloquear las zonas con ausencia de proteínas y así evitar la unión no específica de los anticuerpos. A continuación, se incuba con un anticuerpo primario dirigido contra el epítopo específico de la proteína diana. Hay que recordar qué es un epítopo. Un epítopo o determinante antigénico es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia específica a la que se unen los anticuerpos, receptor de la célula B o de células T. Tras varios lavados de la membrana, se adiciona un anticuerpo secundario, marcado, que se unirá de forma específica al anticuerpo primario, proporcionando una forma de detección. Generalmente, un periodo de incubación de 1 hora a temperatura ambiente suele ser suficiente. También es posible una incubación a 4 grados centígrados durante toda la noche. Después de un lavado de la membrana para eliminar el anticuerpo no unido, se procede a detectar la localización de la banda en la membrana. Para la detección de HRP, el HRP suele estar en vegetales, como el rábano, es una peroxidasa, como lo dice su nombre, horseradish peroxidase, que tiene grandes aplicaciones en técnicas inmunoquímicas y de diagnóstico clínico debido a su gran estabilidad, facilidad de conjugación con las inmunoglobulinas y sencillez para detectarlas
por métodos colorimétricos utilizando un número de reactivos. La adición de un sustrato de HRP provoca una reacción enzimática que da como resultado la emisión de luz. Dicha luz puede ser detectada en una película de rayos X o de forma digital, mediante un sistema de capacitación de imágenes. La detección de fluorescencia se basa en la capacitación de luz emitida por sustancias fluoroforas conjugadas con el anticuerpo secundario. Quimioluminiscencia: se utiliza un anticuerpo secundario conjugado con la enzima peroxidasa. Se puede hablar de tipos de Western blot según el tipo de detección de las proteínas: directo e indirecto. Anticuerpo secundario. El anticuerpo secundario está diseñado para unirse específicamente al anticuerpo primario, y el anticuerpo primario está diseñado para reconocer también específicamente o se unen a la proteína en estudio. Aquí de nuevo y Ok. ya. Como primer paso, tenemos que hablar del método directo. El anticuerpo primario marcado se une al antígeno de la membrana y reacciona con el sustrato, originando una señal detectable. En el método directo de detección, el anticuerpo primario que se utiliza para detectar el antígeno sobre la superficie de la membrana debe ir marcado con una enzima. Las ventajas de este método son mucho más rápido, ya que solo se utiliza un solo anticuerpo. Se elimina la posible reacción cruzada del anticuerpo secundario, así como también se pueden detectar diferentes antígenos utilizando diferentes marcajes en diferentes anticuerpos primarios. También existen algunas desventajas, como lo son la inmunoreactividad del anticuerpo primario. Puede verse disminuida debido al marcaje. El marcaje de los anticuerpos primarios es muy cara y difícil. No hay flexibilidad en el marcaje del anticuerpo primario de un experimento a otro. Ahora hablaremos del método indirecto. El anticuerpo primario, sin marcar, reacciona con el antígeno. Luego un anticuerpo secundario marcado se une al primario y así reacciona con el sustrato. En el método indirecto se añade primero un anticuerpo primario sin marcar contra el antígeno de la superficie de la membrana. Posteriormente se añade un anticuerpo secundario marcado a contra el anticuerpo primario. Las ventajas de este método son: se incrementa la sensibilidad, ya que cada anticuerpo primario posee numerosos epítopos, como ya lo hemos mencionado, uniones antígeno-anticuerpo, a los que puede unirse en anticuerpo secundario marcado, lo que permite la amplificación de la señal. Hay disponibles comercialmente una gran variedad de anticuerpos secundarios marcados. No se afecta la inmunoreactividad del anticuerpo primario por el marcaje. Se pueden utilizar diferentes marcadores con el mismo anticuerpo primario. Las desventajas de este método son que puede producirse una reacción cruzada con el anticuerpo secundario, con lo que se obtiene marcajes inespecíficos. Es más lento, ya que necesita un paso extra de incubación. Los métodos más comúnmente utilizados para detectar proteínas son quimioluminiscencia, fluorescencia y colorimetría.
Estos tres, como ya se ha mencionado, son los comúnmente más utilizados para la detección de proteínas. Primero, la quimioluminiscencia trata de que los métodos de detección que se utilizan comúnmente en anticuerpos secundarios son conjugados con peroxidasa HRP, lo que provoca una reacción entre la enzima y el sustrato, produciendo luz que puede ser detectada mediante la exposición de la lana a una película de rayos X o captada de forma digital utilizando una cámara CCD. Número 2. Fluorescencia. El anticuerpo secundario se une a fluoroforo, que cuando es excitado emite luz. La luz emitida se detecta mediante un dispositivo capaz de medir la fluorescencia o mediante una cámara CCD, provista con los filtros de longitud de onda apropiada. La imagen se digitaliza para su análisis. Número 3. La colorimetría. Los métodos colorimétricos utilizan un anticuerpo secundario que ha sido previamente conjugado con una enzima peroxidasa o fosfatasa alcalina, y la enzima convierte el colorante en un producto insoluble, el cual es visible en la membrana. La cantidad de colorante convertido es proporcional a la cantidad en la muestra. La intensidad de la tinción puede ser medida por espectrofotometría o por un densitómetro. Las aplicaciones son muy numerosas y al inicio se puso algunos ejemplos. Dentro del campo de la biomedicina, para englobarlas por grupos, diremos que tiene aplicaciones diagnósticas en enfermedades infecciosas, enfermedades hereditarias y congénitas y enfermedades autoinmunes, y en un extenso cada vez más amplio, sobre todo en el cáncer. Otros campos en los que se utiliza esta técnica son la inmunología y áreas relacionadas con esta, como inflamación y el envejecimiento celular, en el ámbito de las enfermedades infecciosas y la microbiología, genética, y es una herramienta más en la genómica. En el siguiente video que se mostrará a continuación es acerca de cómo son los pasos para el Western blot.